Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual con ustedes. Esta semana estamos aprendiendo que Dios quiere que andemos en sus caminos, lo cual significa que Dios quiere que le obedezcamos. Oseas capítulo 14, versículo 19 dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes tropezarán en ellos. Los versículos del 1 al 3 son un llamado de Oseas al arrepentimiento. Los versículos del 4 al 8 son una promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Porque Dios debía castigar a Israel por sus graves y repetidas violaciones a su ley. Sin embargo, lo hace con el pesar de un padre amoroso que tiene que castigar a su hijo. Él hubiera preferido restaurar a la nación. Él hubiera preferido hacerla prosperar. El pueblo podía regresar a Dios y pedirle perdón por sus pecados. De la misma manera, tú y yo podemos hacer lo mismo y nuestros pecados serán perdonados. Porque para esto murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo fue enviado para perdonarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esto es una muestra del amor de Dios. El perdón va a empezar cuando veamos lo destructivo que puede ser nuestro pecado y lo destructivo que es vivir sin Dios. Luego tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que nuestra única esperanza está en la misericordia de Dios. A pesar de que no podemos demandar el perdón, podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque Él es misericordioso, Él es amoroso, Él quiere restaurarnos del mismo modo que quiso restaurar a Israel. Cuando presentamos ofrendas de nuestros labios, es cuando ofrecemos una ofrenda de alabanza a Dios, en vez de ir al templo a ofrecer un sacrificio. Esto era un sacrificio espiritual en vez de físico. Antes se presentaban sacrificios de animales para expiar el pecado, pero el sacrificio de alabanza es agradecerle a Dios por el perdón que recibimos gracias al supremo sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un creyente puede ofrecer continuamente sacrificios espirituales de alabanza. Cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestra razón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada de culpabilidad, debemos recordar que la misericordia de Dios nunca falla. Cuando la familia, cuando los amigos nos abandonen, cuando nuestros colaboradores no nos comprendan, cuando nos cansemos de ser buenos, la misericordia de Dios nunca falla. Cuando no podamos ver la salida y no podamos escuchar la voz de Dios, cuando nos falte el valor para continuar, las misericordias de Dios nunca fallan. Cuando nuestros defectos nos persigan y la conciencia de nuestros pecados nos abrumen, la misericordia de Dios nunca falla. Y Oseas cierra este capítulo con el versículo que leímos. Un llamado a escuchar, un llamado a aprender, un llamado a beneficiarse con la palabra de Dios. Para los que recibieron el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significaría la diferencia entre la vida y la muerte. Para ti, mi amigo, que leemos este libro de Oseas, la opción es la misma. O escuchamos el mensaje de la palabra y seguimos en los caminos de Dios, o rechazamos caminar en los caminos del Señor. La persona que insista en seguir en su propia dirección sin la guía de Dios anda tras los tropiezos de la oscuridad. Si usted está perdido, puede encontrar el camino al volvernos a Dios y seguirlo y abandonar nuestros pecados. La preocupación de Dios por la justicia que requiere fidelidad y la misericordia que ofrece perdón para verse en la relación con Dios. Podemos errar al olvidarnos del amor de Dios y sentir que nuestros pecados no tienen remedio, pero también podemos errar al olvidarnos de su ira contra nuestros pecados y pensar que seguirá aceptándonos sin importar la forma en que actuemos. Perdón es una palabra clave aquí.
Cuando Dios nos perdona, castiga el pecado, pero muestra misericordia para con el pecador. Nunca debemos temer ir a Dios para que borre nuestra deuda y renueve nuestra vida. Y todo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.